Damos gracias al Padre Eterno. Sean bienvenidos, hermanos, amigos y todos aquellos que estén mirando estos videos. Estos videos, el único fin es de glorificar al Padre Eterno, exaltar su nombre santo, honrarlo y darle gloria todo el tiempo. Hemos orado, hemos rogado por ustedes, por nuestras familias, por el pueblo de Israel y de Judá. Y hoy vamos a leer en este libro de Samuel, a continuación del capítulo 26. Y roguemos al Padre, pues, que todo lo que digamos sea para edificación de cada uno de ustedes, igual que lo de nosotros. Y estamos aquí, somos 4 hoy. Falta el hermano Jorge, la hermana Ruth y nuestras esposas que están escuchando aquí y ayudándonos también por si nos equivocamos. Roguemos pues que el Eterno esté con nosotros y con ustedes y que sean edificados todos estos estudios que nosotros siempre estamos estudiando para glorificar el nombre santo. Mi nombre es el hermano Jerry, estamos aquí con el pastor Misael, con el hermano Quique, con el hermano Ariel, listos para llenarnos de aceite, estas menorás, para que no se apague ese fuego del Eterno, igual que las menorás de ustedes, que sus lámparas estén siempre llenas de aceite. Y no permitan, hermanos, que falte el aceite en sus casas y tampoco el vino, que el aceite y el vino son importantes en nuestras mesas. Mi nombre es el hermano Jerry, yo estoy en la ciudad de Elisa. Mi teléfono es el 908-249-5430. Y ahí está mi hermano, el pastor Misael, también que va a dar su información. Adelante, pastor. Gracias, hermano Jerry. Shalom, shalom, hermanos. Y a todos los hermanos que nos van a escuchar por medio de esta plataforma. Solamente para decirle que yo estoy ubicado en lo que es Spring Valley también y mi nombre es Misael González y estamos para servirles en lo que ustedes necesitan. Necesitan un estudio, necesitan que les expliquemos algo. Reunámonos para compartir lo que es la palabra del Eterno. Recordemos que ahí está la salvación de cada uno de nosotros. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Como bien lo dije, estamos para servirles. Gracias, hermano Jerry. Gracias, pastor. Pues hoy vamos a hacer el recuerdo un poquito del capítulo pasado, el número 25 de Primera de Samuel, donde aprendimos que del Padre Eterno de Yahweh es la venganza, ¿verdad? Que la responsabilidad de la venganza es la del Padre y no la de nosotros. Y menos si estamos por un impulso bajo rabia o un impulso de celos, cualquier impulso de sentimental o por razones, tenemos que aprender a contener y desecharlo. Porque aquí lo único que importa es exaltar el nombre santo y de Él es la venganza. Y se dice que es la responsabilidad de Él. Entonces esto hemos aprendido gracias, era la vida también estaba aquí la vida de Nabal, que significa tonto, y la vida de Abigail, quien fue una mujer hermosa, llena de virtudes, con temor al Eterno, y fue la que apaciguó con un lenguaje, ¿cómo se diría? Tierno, apacentador de un volumen bajo, que calmó la ira del rey David. Ahora también vimos la responsabilidad del Padre Eterno, que después de 10 días de todo lo que había pasado aquí con el rey David y Nabal, 10 días después, dice que en el capítulo 25-38, unos 10 días después, Yahweh golpeó a Nabal y él murió. Cuando David oyó que Nabal estaba muerto, dijo: bendito sea Yahweh por haberme impedido a su siervo de hacer alguna cosa mala. Por el contrario, Yahweh ha ocasionado que las obras malas de Nabal cayeran sobre la propia cabeza. Entonces, aquí vemos
que la maldad es responsabilidad de cada uno, así como la exaltación al Eterno también es responsabilidad de cada uno. Si uno ocasiona maldad sobre el hermano, el compañero o cualquier persona, recuerden que su sangre está sobre su cabeza. Así es que hay que tener cuidado hasta cuando uno habla de alguien, porque estos labios, ese órgano pequeño, la lengua, es capaz también de hacer mucho daño hasta quitar la vida. Ok, hermanos, entonces vamos a leer el capítulo 26, versículo 1 de este libro de Primera de Samuel. Dice, la gente de Sif fue a Shaul en Gibea y dijeron a David, está escondido en la colina de Agilá, al otro lado de Yeshimón. Entonces Shaul se dispuso, fue y descendió al desierto de Sif con 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Shaul acampó en la colina de Agelía, al otro lado de Yeshimón, cerca del camino. David estaba habitando en el desierto y David vio que Shaul estaba viniendo tras él en el desierto, así que David despachó espías y determinaron que Shaul definitivamente había venido. David se levantó y fue al lugar donde Shaul estaba durmiendo. Él vio donde Shaul y Abner, el hijo de Ner, el comandante de su ejército, estaban durmiendo. Shaul estaba durmiendo en su carruaje con todas las tropas dormidas todo alrededor de él. Hasta ahí me voy a quedar hasta el versículo 5. Y esto del capítulo 26, versículo 1, también había ya pasado antes. Estaba en el primera de el 23, 19, donde dice, la gente de Sif vino a Shaul a Gibear y dijeron, David está escondido con nosotros en la fortaleza de Joresh, en la colina de Agilá, al sur de Yeshimón. ¿Qué quiere decir esto? Que este escondite ya lo conocía el rey David, y que también antes se le había informado al rey Saúl que él estaba escondido en esta colina y que él la conocía ya. ¿Verdad? Esto ya había pasado antes. Entonces, aquí vemos que el rey Saúl baja con 3,000 hombres, y no eran 3,000 hombres cualquiera, dice que eran los mejores, dice, de todo Israel. No recuerden que todo Israel eran más de 600,000. Y aquí vemos que este rey Saúl, si nos vamos a ver, vamos a leerlo un poquito. Está en el 24:2. Más antes hay otra concordancia en la 13:2 del mismo libro de Samuel, en el capítulo 13:2. Donde dice, Saúl escogió a 3,000 de los hombres de Israel, 2,000 de ellos estaban con Saúl y 1,000 eran para Jehonatán. Entonces, estos eran los 3,000 hombres que estaba caminando Saúl. Entonces quiere decir que aquí estaba con Jehonatán. En el 24:2 dice, Saúl tomó 3,000 hombres escogidos, acá confirma otra vez. Entonces dice que los hombres, los principios donde estaban las cabras montes, estos eran los mejores hombres de todo Israel. Entonces, donde viene y desciende a buscar al rey David. En el 4 dice, el rey David también hizo el contraespionaje y manda espías para determinar que Saúl, el rey Saúl, estaba llegando y había llegado. Pero David se levantó, dice, y fue al lugar donde Saúl estaba durmiendo. Él vio donde Saúl y Abner, el hijo de Ner, el comandante de su ejército, estaban durmiendo. Saúl estaba durmiendo en su carruaje con todas las tropas dormidas. Todo esto alrededor de él. ¿Qué pasó aquí? Todavía no ha pasado, pero acá pasó algo hermoso. Aquí ya el rey David había aprendido que él no tenía que dejarse llevar
por emociones sentimentales, ¿verdad? De que él sabía que el rey Saúl venía a matarlo. Y no solamente, no era la primera vez, esto ya había pasado antes que él lo había intentado matar. Pero el rey David había aprendido en el capítulo pasado de no dejarse llevar por los impulsos de sus emociones, el cual él tuvo problemas para que él se levantó con 400 hombres y fue a golpear a Nabal, pero gracias a Abigail, el rey David no ocasionó mal alguno hacia él. Hacia él lo digo porque si hubiera matado al rey, al Nabal, pues se hubiera metido en problemas con el padre, ¿verdad? Pero vemos cómo el padre nos hace humildes. Esto nos va enseñando y nos ha enseñado desde el capítulo pasado que nosotros no podemos responder a nuestros impulsos sentimentales, a nuestras emociones, a que tenemos que mantener la palabra del Padre, lo que Él dice. Recuerden, hermanos, que Yeshua ya lo dijo ya antes, que hay que cuidar del más pequeño. Y también nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 5, 38, lo que quiere significar o que lo que significa el ojo por ojo. Entonces hay que ponerle cuidado a cada enseñanza, de todo cómo nos va enseñando el Padre a ponernos humildes delante de Él. Hasta ahí mi comentario, pastor. Hasta el versículo 5 leí. Sí, gracias, hermano Jerry. Como podemos ver aquí ya en el capítulo 26, hermanos, que la gente de Sif, los sifeos, recordemos que era una región montañosa que estaba dentro de Judá, ¿no? Entonces vemos que los mismos de la tribu de Judá, su misma gente, hermanos, se estaban entregando al mismo hombre que era sus hermanos. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que ese mismo evento se va a repetir en el futuro, donde dice que nuestros propios hermanos nos van a entregar a tribulaciones. Porque el rey David aquí, él estaba siendo perseguido. Y cuando una persona está siendo perseguida, hermanos, ¿qué hay en su corazón? Hay Shalom, tribulaciones, shalom. confusión. Entonces, de todo eso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando todo eso acontezca. Sobre todo que nuestros corazones estén tranquilos, ¿no? Sabiendo que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh. Aquí vemos cómo Saúl se metió en el campamento en cuanto todos ellos estaban dormidos. Aquí podemos ver, hermanos, este evento que está pasando aquí. En este tiempo hay muchas personas así dormidas también, hermanos. ¿Pero por qué están dormidas? Porque no quieren hacer la voluntad del Padre, así como Saúl nunca quiso acatar las órdenes del Eterno. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl se engrosó, se llenó de levadura, se enalteció él mismo como hombre. Y por eso, hermanos, el Espíritu del Padre lo abandonó. Entonces aquí vemos que qué posibilidades tenía él de vivir. No tenía nada. ¿Por qué? Porque a él se le fue quitado la lanza, se le fue quitado el agua. Entonces vemos nosotros, hermanos, que ¿qué se necesita? ¿Qué necesita una persona para morir? Estar vivo. Pero realmente el rey Saúl estaba muerto en vida. ¿Por qué? Porque recordemos que él ya había abandonado todo lo que era la Torá, siguiendo sus propios pensamientos y haciendo su propia voluntad. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu del Padre lo había abandonado por las cosas abominables que él había hecho ante los ojos del Eterno. Solamente mi comentario, hermano Jerry. Gracias, pastor. Shalom, Ruth. Hemos leído Shalom, shalom con todos. hemos leído del capítulo 26 al Shalom. versículo 5. Shalom, hermana Ruth. Shalom, Quique. Hola, Arielito. Shalom, shalom. ¿Qué? ¿Ya no van a Shalom. estudiar? ¿Ya están estudiando lunes y miércoles, Samuel? Sí, Ok. Arielo. Sí, gracias. Shalom a mis hermanos. Eh, es interesante ver cómo otra vez esta gente de Sif vuelve a traicionar a David, ¿no? La primera vez que lo hicieron fue ahí en el capítulo 23, en sus versículos 19, podemos ver de que
de que ellos ellos tenían dentro de su ciudad a David, ¿no? Y ellos le avisaron a Saúl que estaba en su ciudad. Entonces, este estudio nos recuerda, hermanos, en este estudio nos hace recordar y nos hace ver que así como hay gente que está dispuesta a ser fiel al Padre, a obedecerle, o, o así va a haber gente, hermanos, como esta gente de Sif, traicionera, que si uno le da la espalda, le clavan el puñal, ¿no? Esta gente, hermanos, podemos verla que esta es la gente que más abunda. ¿Por qué? Porque estamos en el sistema del enemigo. Estamos en el mundo del enemigo. Entonces, ¿qué pasa acá? Podemos ver de que el padre nunca dejó solo a David, ¿no? En esa ocasión, cuando, cuando los ifeos entregaron a David, recordamos que los filisteos rápidamente estaban invadiendo Israel, ¿no? Y esto podemos ver de que fue una obra del padre por tal de que David lograra escapar, ¿no? Lograra, no lograra enfrentarse al rey Saúl, ¿no? Pero aquí podemos ver de que dice que David envió espías. Podemos ver la inteligencia de David, cómo rápidamente su cerebro dijo, voy a enviar espías para ver qué está haciendo mi enemigo. Normalmente el enemigo, hermanos, lo tenemos tan cerca que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que estuviera a la par o a un lado nuestro. Interesante lo que se nos muestra, pero lo que nos hace ver es que nos mantengamos alerta. ¿A quién? Ante el enemigo. El enemigo nunca va a descansar, hermanos, hasta vernos derrotados. Entonces, eh, miren los ifeos otra vez traicionando. Esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez que traicionan a la misma gente. Imagínense, la misma gente traicionando a David, ¿no? Entonces, eso nos dice el Padre, manténganse alerta, porque el enemigo no dormirá nunca hasta verlos derrotados. Solamente, hermano Jerry. Gracias, Ariel. Quique. Sí, hermanos, shalom con todos y con todas las personas con todos los hermanos que van a ver el video más adelante mediante YouTube. Siguiendo por la misma línea que están comentando mis hermanos. En el 26:2 dice, entonces Shaul se dispuso, fue y descendió al desierto de Sif con 300 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Entonces, hermanos, en este versículo los ifeos informan, ¿no?, a Saúl sobre la ubicación de David, incitándolo a perseguirlo. Y aunque David ya le había perdonado la vida a Saúl, que eso lo vimos en Primera de Samuel 24, Saúl, en lugar de reconocer la bondad y la misericordia de David, continúa la persecución, ¿no? O sea, quiere encontrarlo de cualquier manera, lo que refleja, ¿no?, la persistente hostilidad y celos, ¿no?, que Saúl sentía hacia David. Ahora, a pesar de la gracia que David le mostró, Saúl sigue decidido a matarlo. Yo no creo que él solamente lo quiera encontrar para verlo, saludarlo, ¿no? Aparte que la misma palabra lo dice, ¿no? ¿Para qué va a ir con 3,000 hombres, ¿no? Estaba yendo para matarlo. Y Saúl no aprende de sus experiencias pasadas y no muestra ningún tipo o sea, no muestra arrepentimiento, mejor dicho, ¿no? Su decisión de descender con 3,000 hombres escogidos para buscar a David demuestra esa obsesión, ¿no?, por eliminarlo.
en vez de reconocer lo que es David al 100%, ¿no? Que es el ungido de Yahweh. Y esto subraya también o nos muestra la falta de humildad y arrepentimiento de Shaul. Ahora, la elección de 3.000 hombres escogidos reflejan, ¿no? La seriedad con que, y la determinación también, ¿no? De Shaul. O sea, ante el asunto, ¿no? Ante el hecho de recibir la información de que David está en tal punto. Él, Shaul, no está tomando este asunto a la ligera, sino que reúne lo mejor de su ejército, ¿no? Lo que hace evidente que aunque David le perdonó la vida anteriormente, Shaul sigue considerando a David una amenaza y busca destruirlo, ¿no? Entonces, hermanos, eh, Shaul se empecina, ¿no? En su camino erróneo. Y bueno, la amargura y el orgullo en su corazón lo empujan a seguir buscando destruir a su rival, en este caso David, ¿no? Y esta actitud es un recordatorio, hermanos, de que sin arrepentimiento verdadero, nuestras malas acciones pueden continuar, incluso si hemos sido perdonados, así como Shaul. Ahora, hay peligro, ¿no? En ceder ante las influencias negativas, ¿no? Porque aquí vemos que los ifeos incitan a Shaul a actuar de manera impulsiva. Y este es un ejemplo, hermano, de cómo las malas influencias pueden llevarnos a actuar contra la voluntad de Yahweh, incluso cuando la justicia y la misericordia han sido ya demostradas. Shaul es una advertencia sobre la importancia de escuchar la voz del Eterno, ¿no? Y no dejarnos influenciar por consejos erróneos. Ahora, hermanos, bueno, podemos ver algunas citas bíblicas que están relacionadas con este versículo, ¿no? Por ejemplo, Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es la relación, hermanos, con el versículo 2 de este capítulo? Vemos que David muestra la actitud correcta al perdonar a Shaul, a pesar de ser perseguido por él. Yeshua nos llama a amar a nuestros enemigos, algo que David ejemplifica, ¿no? Al perdonar a Shaul. Y esta enseñanza en Mateo 5:44 subraya que aunque enfrentemos injusticias y persecuciones, debemos actuar con amor, sin permitir que el odio o la venganza gobiernen nuestros corazones, ¿no? Y bueno, ese es mi comentario, hermano. Buen comentario, Kike. Gracias, hermana Ruth. Bueno, lo que yo puedo ver hasta el momento aquí es que a pesar que Saúl había sido perdonado una vez su vida, como está en 1 Samuel 23, del 19 al 23 también, él se había arrepentido una vez, pero David escucha, ¿no? Su arrepentimiento, pero al parecer ese arrepentimiento no fue genuino, como vemos aquí por segunda vez que intenta acabar con la vida de David. Entonces, como vemos también la traición de esta gente hacia, hacia David y en favor de Saúl. Este, como, como actuaba también el pueblo de Israel, ¿no? Pecaba, se arrepentían y el Padre seguía perdonándolos. Y Saúl también, David vemos aquí también que hace lo mismo, que a pesar que Saúl traicionaba su confianza porque ya se arrepintió una vez y vuelve a intentar matarlo, vemos de que debemos practicar eso, aprender a perdonar, aunque nos las vuelvan a hacer, como dice, si te dan una cachetada de un lado, dele la otra. O si te hacen algo malo, tú sigues haciendo el bien, nunca te cansas de hacer el bien. Entonces, qué nos está enseñando acá
David, que debemos hacer justamente eso. Nos hacen el mal y seguimos haciendo el bien. ¿Por qué? Porque debemos imitar al Padre. ¿Qué hizo el Padre? Eso justamente. Aunque el pueblo de Israel seguía pecando, Él los volvía a perdonar y los volvía a perdonar. Y nosotros, pues acá le estás haciéndole literal también en David, perdonando a Saúl, pero él, el otro ahí, intentando cada vez matarle. Yo creo que eso es aquí en estos versículos, para ver y ponerlo en práctica. Obviamente, creo que a nadie le intentan matar así de esa forma, pero quizás no solamente matamos también ya hemos estudiado que es con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. No solo matamos con armas, sino también con la lengua. Eso es todo, amado. Gracias, Ruth, al pastor. Sí, hermano Jerry, como podemos ver aquí que Saúl siempre escogía lo mejor para ir a pelear contra David, ¿no? Pero recordemos que David tenía un ejército que se unió a él. Entonces vemos que ese ejército el padre lo estaba utilizando. ¿Para qué? Para darle la protección a David. Entonces, ya cuando en el estudio pasado nosotros vimos que él iba a ir con 400 hombres ante Nabal y iba a dejar 200 cuidando todo lo que eran sus cosas, ¿no? Y entonces vemos que aquí habían 600 soldados, ¿no? Pero lo que me llama la atención es esto, hermanos, que cuando alguien es perseguido, eso es doloroso, porque el rey David lo expresa en el Salmo 54. Y aquí podemos nosotros leer la aflicción que él sentía en su corazón y dice así: para el director del canto instrumental, un misquil de David, cuando vinieron los Sifín y dijeron a Saúl: David está escondido con nosotros, oh Elohim. Dice, está escondido con nosotros. Aquí va lo que dice David: oh Elohim, sálvame por tu nombre, en tu poder júzgame. Oh Elohim, oye la oración y escucha la palabra de mi boca, porque extranjeros se están levantando contra mí, hombres poderosos han buscado mi vida, ellos no han puesto a Elohim delante de ellos, pero Elohim me estaba ayudando. Yahweh es el ayudador de mi alma. Pague él la maldad de mis enemigos en tu verdad, destruyéndolos totalmente. Entonces yo voluntariamente sacrificaré a ti, daré gracias a tu nombre, Yahweh, porque es bueno, porque Él me rescató de toda aflicción, oiga, aflicción, y mis ojos mirarán con triunfo a mis enemigos. Entonces vemos, hermanos, que por un momento hay aflicciones, pero más adelante vemos nosotros la victoria que le da el Eterno a David por medio de su obediencia a él. Solamente, hermano Yer. Buen comentario, pastor, gracias. Sí, acá estamos viendo que a ver, ¿cómo usaría la palabra? Lo lamentable que es dormirse. También nos puede pasar a nosotros cuando, digamos que yo deje los estudios o por motivos de trabajo, que usualmente me pasa, ¿verdad? Y me vaya alejando lentamente de un estudio, dos estudios, tres estudios. Al final me alejé un montón de los estudios. Ahorita yo estaba mirando el capítulo 23 y me doy cuenta que yo no había leído ese capítulo. Entonces me di cuenta y dije, wow, mira, me faltaba un capítulo. De esa manera nos vamos durmiendo. Y cuando nos damos cuenta, ya no tenemos los estudios. Y cuando ahorita que Ariel lo tocó, ese capítulo 23, 19, yo dije, ¿y yo cómo me la perdí? Es importante, es importante estar, en todos los estudios. ¿Qué más? Sí, eso de dormirse, sí. Vamos a seguir leyendo el versículo 6 del capítulo 26 de Primera de Samuel. Dice, David dijo a Ahimelech Eliti,
y Abishai, el hijo de Zeruiah, el hermano de Joab. ¿Quién descenderá conmigo a Shaul en el campamento? Abishai dijo, yo descenderé contigo. Así que David y Abishai fueron a los soldados por la noche. Shaul estaba dormido profundamente en su carruaje. Su lanza estaba clavada en la tierra cerca de su cabecera con Abner y las tropas, durmiendo todo alrededor de él. Abishai dijo a David, Elohim ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos, así que ahora, por favor, déjame clavarlo a la tierra con solo un golpe de lanza. No lo golpearé una segunda vez. Pero David dijo a Abishai, no lo destruyas, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahweh sin ser culpable. Entonces David añadió, como Yahweh vive, si Yahweh no lo golpea a tierra, o el día vendrá para él morir, o irá a la batalla y será unido a sus padres, pero nosotros no lo haremos. Yahweh no lo permita que yo levante mi mano contra el ungido de Yahweh. Hasta ahí queda, no. Pero ahora cogeremos la lanza junto a su cabeza y su vasija de agua y regresaremos a casa. Hasta el 11 me voy a quedar y vemos cómo esta historia se va haciendo más clara y le pregunta quién irá conmigo, ¿no? Y vemos que el rey David sí tenía gente comprometida con él, gente leal, pero el rey Saúl no tenía gente leal más que a su hijo y a Jonatán. Vemos cómo 2 de ellos dicen que sí van a ir con el rey David, pero uno, el que va. Y también en el versículo 8 dice, Abishai dijo a David, Elohim ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos, así que ahora por favor déjame clavarlo a la tierra. Pero mira quién estaba enseñando qué es lo que no se tenía que hacer. David iba a ser rey. Y entonces, ¿cómo le estaba enseñando al resto de lo que no se tenía que hacer? Casualmente lo dice en el 10, como Yahweh vive. En el 9 dice, pero David dijo a Abishai, no lo destruyas, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahweh sin ser culpable. Yo me quiero extender un poquito más. A ver, un ungido sabemos que son todos aquellos a los que el Padre ha tocado. Y lo podemos ver, ¿verdad? No es fácil decir, este sí, este no, este sí, este no, porque un ungido del Padre no sabemos hasta a veces si vamos caminando por la calle, conocemos los que son ungidos, porque conocemos su trascendencia, su comportamiento y su historia. Pero más allá, afuera, en la calle, ¿cómo tú sabes quién es ungido y quién no es ungido? ¿Verdad? Quizás por su manera de vestir, por cómo él se ve, si es entregado o no es entregado al Padre. Son caracteres que uno va aprendiendo a través de la lectura y va viendo quién se entregó al Padre y quién no se entregó al Padre. Sin embargo, todos los días sabemos que aprendemos. Ahora, con Yeshua, Jesús en el mundo, ¿qué dijo él? ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que nos enseña? Que hasta el más pequeño, cuando tú compartes tu comida, cuando tú compartes tu ropa, se lo estás haciendo al mismo Yeshua, al mismo Jesús. ¿Qué nos enseñó Yeshua? Ya lo comentaron mis hermanos, de que hay que amar al enemigo. Y acá vemos cómo lo cumple el rey David. Y hay que orar por los que nos persiguen, dice. No nos está dando chance ni siquiera un poquito de usar los sentimientos ni la razón. Más, lo único que nos deja el Padre para que nos llame hijitos es la obediencia, hermanos. Y vemos cómo el rey Saúl es comparado su corazón al Eterno, que él sí nos está enseñando aquí a que no debemos tocar
al ungido de Yahweh, dice el Padre no lo permita. Entonces hasta ahí vamos a abrir los micrófonos, pastor. Sí, como podemos ver aquí, hermano Jerry, usted ya lo explicó también, que mientras nosotros podemos dormirnos, recuerden que el rey Saúl estaba dormido espiritualmente por no hacer la voluntad del Padre. Asimismo, muchos de nosotros podemos dormir si no hacemos la voluntad del Padre. Por eso en estos tiempos el Padre nos dice que tenemos que guardar sus mandamientos. Y eso fue lo que Saúl no hizo, porque recuerden que los mandamientos, ¿qué es lo que nos traen a nosotros? Vida y vida eterna. Pero Saúl se apartó de todo eso, haciéndolo abominable delante de los ojos del Eterno. Y por eso el Eterno lo desechó de la presencia de él. Entonces aquí vemos nosotros dos campamentos. Un campamento que está dormido y un campamento que está vigilante. Pero el que está vigilando es conforme al corazón del Eterno, que él no quiere hacerle daño. Pero recordemos, hermanos, por eso dice en Primera de Tesalonicenses 5:6. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está hablando a los de Tesalonicenses, dice, por lo tanto, no durmamos como el resto, en cambio, permanezcamos alerta y estemos sobrios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, nosotros vamos a estar alerta. ¿Qué es lo que a nosotros nos enseñan los acontecimientos que están por venir? Es la palabra del Eterno, estudiando su palabra. Y eso es, hermanos, cuando nosotros estamos comprometidos con el Padre y caminamos conforme a su voluntad. En cuanto el otro campamento estaba dormido, el rey David estaba en medio de ese campamento viendo a los dormidos. Entonces recordemos, hermanos, que es triste y lamentablemente cuando el hermano se aparta de las cosas del Eterno y duerme espiritualmente. ¿Por qué? Porque fácil puede encontrar la muerte. Recordemos que en este caso David no era enemigo del rey Saúl, pero el rey Saúl sí se había declarado ser amigo del rey David. Pero entonces dice que así vemos como Saúl tenía a Abner como comandante y era fiel a él. Asimismo, David había encontrado un hombre también era fiel y era Abishai. Vemos lo que él le dijo y lo que le respondió el rey David, ¿no? Porque recordemos, como lo dijo ya el hermano Jerry, que él le estaba enseñando normas, cómo tienen que respetar al rey futuro de Israel, porque en ese entonces el ungido para todo Israel era el rey Saúl y había que respetarlo de una u de otra forma. Entonces esa es una lección para nosotros, hermanos, que tanto nosotros nos tenemos que respetar como hermanos en el Mashiach, no viendo la condición, no viendo el estatuto, no viendo nada, hermano. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Eterno todos somos iguales. El Padre no puso más huesos dentro de mí entre el hermano puso menos, más. No, todos somos iguales ante el Eterno. La única diferencia es nuestro compromiso espiritual con Él. Solamente, hermano Jeff. Gracias, pastor. Buen comentario. Arielo. Sí, podemos ver de que nuevamente David no se dejó guiar tan fácilmente, ¿no? Cuando le dijeron a él que a Abishai que Elohim había entregado a Saúl en sus manos, porque hermanos, cualquiera hubiera pensado que así hubiera querido el padre que pase, ¿no? Cualquiera le hubiera dicho eso a David, me imagino, pero mire la sabiduría siempre que usa alguien que toma primero en consideración al padre. Él dijo ahí en el 9, David dijo a Abisai, no lo destruya, dice, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahweh sin ser culpable. Imagínense. O sea, es un compromiso el cual llevaba el rey Saúl, pero aunque él no lo estaba cumpliendo, hermanos, sabemos que la autoridad estaba puesta por el Padre y aún no estaba siendo quitada por él. Entonces, hasta que el Padre, no sea el momento que él
considere justo, no iba a quitar a Saúl, porque si nos damos cuenta, dice que ahí más adelante, ¿no? Dice que, permítame, sí, ahí más adelante, donde dice que le dice, ahora déjame pues que le hiera con la lanza. Recordemos que esa lanza también fue utilizada para matar la misma lanza, pero fue utilizada queriendo matar a David, el mismo rey Saúl, ¿no? Y con esa misma le quería dar muerte al rey Saúl, ¿no? Pero vemos ahí, pues, quién, eh, cuando uno está verdaderamente pegado a lo que dice el Padre, vemos la respuesta sabia que puede dar uno, ¿no? Y a diferencia de alguien que no toma primero en cuenta al Padre, solamente, hermano. Buen comentario, Herero, gracias. Quique. Sí, hermano, un ratito, no me veo. Ya. El versículo 12 dice, así pues, David cogió la lanza y la vasija de agua de junto a la cabeza de Shaul y se fue. Nadie lo vio ni lo supo, y nadie se despertó, porque estaban todos dormidos. Un estupor de Yahweh había caído sobre ellos. Entonces, hermanos, este versículo muestra la intervención directa de Yahweh en favor de David. Y en un momento en que David, ¿no?, tiene la oportunidad de tomar la vida de Shaul, ¿no? Yahweh le provee un escape sobrenatural, o sea, un sueño profundo que permite a David tomar la lanza y la jarra de agua, ¿no?, de Shaul, sin ser detectado por ningún guardia, ¿no? Ahora, lo que es más impresionante, digamos, ¿no?, es que el texto aclara que es un profundo sueño de Yahweh, ¿no? O sea, había caído sobre todos los hombres de Shaul. Y esto no fue un sueño cualquiera, sino una acción de Yahweh específica, ¿no? Una acción divina que garantizó que nadie se despertara ni interfiriera con los planes de David. Ahora, hermano, David estaba en la situación correcta, actuando con integridad y con confianza en Yahweh. Y él le brindó protección en ese momento de vulnerabilidad. Si no hubiera sido por la intervención de Yahweh, alguien podría haberse despertado y alertado a Shaul, lo que habría puesto en peligro la vida de David, ¿no? Y esto subraya algo muy importante, ¿no? Que cuando estamos en el camino de Yahweh y buscamos su voluntad, Él interviene para protegernos y guiarnos. Ahora, hermanos, veamos el Salmo 91, 11 y 12, que dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, este pasaje de Salmo 91 destaca cómo Yahweh envía ángeles para protegernos cuando caminamos en su voluntad. En el caso de David, Yahweh envió una intervención sobrenatural para que ningún peligro tocara a David, aunque estaba rodeado por los hombres de Shaul. Al igual que el Salmo lo describe, Yahweh cuida, ¿no?, y protege a los que confían en él, guiándolos en momentos de peligro. La intervención divina que vemos en este versículo, el 12, muestra cómo él, como Yahweh, se asegura de que su voluntad se cumpla, ¿no? Y protegen a aquellos que se someten a él, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, este versículo muestra, ¿no?, la manera poderosa, ¿no?, que Yahweh protege a los que están en su camino, ¿no?, en el camino de su voluntad. Y esta intervención que hace él permitió que Saúl y sus hombres cayeran en sueño profundo, ¿no? Y esto demuestra la protección que brinda el Padre en momentos de vulnerabilidad. Y ahora Yahweh al realizar esta acción, o sea, al proteger a David, permitió seguir adelante con la misión que él mismo había trazado, ¿no?, mostrándonos de esta forma que cuando estamos buscando cumplir la voluntad de Yahweh, Él siempre intervendrá a nuestro favor, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Gracias, Quique, buen comentario. La hermana Ruth.
acá del 5 al 8 yo puedo ver que el padre sigue demostrando su guía sobre David. Y aquí ya se ve claramente, ¿no? Cómo es que él tiene la segunda oportunidad de matar a Saúl o de dar simplemente una orden a uno de sus soldados para que lo hiciera. No lo hace. ¿Por qué? Porque el padre tenía el control de todo, porque él no tenía que derramar sangre. Este, entonces, vemos, si estamos andando conforme la instrucción manda, el Padre no quita su mano de encima de nosotros, nos sigue cubriendo con su este brazo derecho, como dice, ¿no? ¿Qué más podemos pedir si sabemos que tenemos un protector? Pero solo si obedecemos y si andamos en su, en obediencia en su Torah. Solamente es dejarnos guiar, pero por mediante la obediencia. Eso es lo que yo destaco acá. Gracias, Ruth. Así nosotros nos damos cuenta cómo el rey David allá había aprendido lo que en el capítulo pasado se dejó llevar, ¿no? Por sus impulsos. En el versículo 10 de este capítulo 26 dice, entonces David añadió, como Yahweh vive, si Yahweh no lo golpea a tierra, o el día vendrá para él morir, o irá a la batalla y será unido a sus padres, pero nosotros no lo haremos. Yahweh no lo permita que yo levante mi mano contra el ungido de Yahweh. Hermanos, con esta lección hasta de lo que hemos leído, pues que se grabe en nuestras cabezas y atesoremos, ¿no? Nuestros corazones para tener cuidado con lo que uno dice o hace en contra de otra persona, porque no sabemos si esa persona está ungida o no, que eso lo vemos con el tiempo, ¿no? Después dice, ya que Quique tomó el versículo 12, voy a leer desde el 13, pero también me llamó la atención de la manera en que leyó Quique cuando dice, lo leo primero, así pues David cogió la lanza y la vasija de agua junto a la cabeza de Shaul, y él se fue, nadie lo vio ni lo supo, y nadie se despertó porque estaban todos dormidos. Un estupor de Yahweh había caído sobre ellos. O sea, esta fue la intervención directa del Padre sobre los adversarios del rey David, ¿no? Y vemos cómo el Padre cuida al rey David porque él era el ungido actual. Solamente estábamos esperando el deceso del rey Saúl para que el rey David pueda retomar su reinado. Vamos a empezar a leer del 3. Entonces dice, David cruzó al otro lado y escaló a la cumbre de un monte lejano, dejando espacio considerable entre ellos. Entonces David llamó a las tropas y a Abner, el hijo de Ner. Abner, ¿no vas a responder? Abner respondió, ¿quién eres tú que llamas? 15. David dijo a Abner, ¿no eres tú el valiente? ¿Quién hay en Israel para compararse contigo? Así que, ¿por qué no has mantenido la guardia por tu señor el rey? Alguien vino a matar al rey, tu señor. No está bien lo que has hecho. Como Yahweh vive, tú mereces morir porque no guardaste la guardia por tu señor el ungido de Yahweh. Y ahora mira dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba junto a su cabeza. Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿esta es esa tu voz, mi hijo David? David dijo, yo soy tu sirviente, mi señor, oh rey. Y continuó, ¿por qué mi señor persigue a su sirviente? ¿En qué es lo que he pecado? ¿Qué injusticia ha sido encontrada en mí? Por favor, ahora mi señor, el rey, oiga lo que su siervo está diciendo. Si es Yahweh el que te ha agitado contra mí,
deja que reciba una ofrenda. Pero si son seres humanos, entonces una maldición sobre ellos delante de Yahweh, porque como están las cosas hoy, ellos me han echado así ya no pueda compartir en la herencia de Yahweh. Ellos han dicho, ve, sirve a otros dioses. Hasta ahí me voy a quedar hasta el 19, pero volviéndome hasta el versículo 13, vemos cómo David toma una distancia entre el rey Saúl y él. Entonces después lo llama, ¿no? A Abner, y cómo lo sorprende, ¿no? Y lo malesprecia al general del rey Saúl. Vemos cómo quedan sorprendidos todos al ver que el rey David había estado tan cerca y había tomado la lanza y la vasija de agua. Sabemos que el agua representa la Torá y la lanza es como la autoridad, ¿verdad? Es porque la lanza, así más o menos, me imagino que es la autoridad, porque con el rey, con Moshe, con Moisés, él tenía una vara y eso también significaba la autoridad. Entonces vemos cómo le quita su autoridad y la Torá que estaba sobre su cabeza, pero ya se le había quitado. Entonces, cómo la pierde aquí el rey Saúl y la toma el rey David. Después ruega y nos damos cuenta cómo todavía, a pesar de que el rey Saúl ha tentado con quitarle la vida al rey David, David todavía le sigue hablando de manera humilde. No lo ofende, sino que él todavía lo trata como rey. A pesar que él sabe que ha venido con 3,000 de los mejores guerreros del pueblo de Israel, él todavía le dice, tú soy tu siervo, mi rey. Y vemos cómo aquí el rey Saúl le dice, esa es tu voz, mi hijo David. Y de ahí le dice, yo soy tu sirviente, mi señor, oh rey. Y vemos cómo la humildad, que vemos que David ha aprendido de a esto lo vimos en el capítulo pasado de Abigail, ¿verdad? Cómo Abigail habla al rey David y David apacienta el furor del rey David. Entonces acá David lo está haciendo con el rey Saúl, apacentando su rabia, esa furia que traía el rey Saúl. Y vemos cómo le dice, esa es mi voz, esa es tu voz, mi hijo David. Y más aquí hasta el 19, cómo lanza una maldición, ¿verdad? Dice en la segunda parte del versículo 19, dice, pero si son seres humanos, entonces una maldición sobre ellos delante de Yahweh, porque como están las cosas hoy, ellos me han echado. Pongan cuidado en esta, dice, así ya no pueda compartir en la herencia de Yahweh. Ellos han dicho, ve, sirve a otros dioses. Porque mira dónde estaba el rey David cuando empezó. Dice que estaba con la gente de los cifeos, y los cifeos no temían al Padre. Por eso es que tenían una acción de traición. No tenían lealtad a nadie, no tenían temor a nadie. Entonces vemos cómo el rey David lanza esa maldición. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues se va a cumplir. Él es el rey, él es el ungido. Hasta ahí mi comentario, pastor. Sí, hermano Jerry, como podemos ver, me impresiona desde el 10 en adelante, ¿no? Las palabras de él, como Yahweh vive. Si Yahweh no lo golpea a tierra, o el día vendrá para él morir. Vemos que estas palabras él las había aprendido de alguien que llegó y lo apaciguó, como fue Abigail, porque ya en el capítulo 25, 39, vemos cuando David oyó que Nabal estaba muerto, dijo, bendito sea Yahweh por haberme impedido
a su siervo de hacer alguna cosa mala. Entonces vemos, hermanos, que de estudio en estudio vamos aprendiendo. Son palabras que se miran muy simples, pero en realidad abarcan bastante en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya aquí nosotros vemos que él dejó toda maquinación que podía haber en la mente de los otros seguidores de él, y él siguió conforme a los deseos de su corazón, y en su corazón de David estaba no hacerle mal al que él decía, el ungido de Yahweh, mi Adón. Con ese respeto él le hablaba. Pero aquí vemos nosotros también de lo que se ha leído, cómo el padre, ya el hermano Rique lo explicó, cómo el padre pone a dormir a estas personas, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que un ejército siempre tiene centinelas, tiene gente en guardia, pero aquí todos cayeron en un profundo sueño. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque recordemos que ese sueño espiritual es peligroso, porque aún Abner, siendo el mejor comandante del ejército de Saúl, él se quedó dormido. Entonces vemos cuando David tomó cierta distancia entre los dos batallones y él gritó. Entonces, pero todo esto ya lo explicamos, hermanos, pero me gustaría también enfocarme en el 19. Te ruego ahora, mi Adón el rey, oiga lo que su siervo está diciendo. Si es Yahweh el que te ha agitado contra mí, deja que reciba una ofrenda. Pero si son seres humanos, entonces una maldición. Lo podemos ver también, hermanos, que eso está reflejado en el 24:9. Y David dijo a Saúl, ¿por qué escuchas a gente que dice, mira, David, busca tu vida? Entonces vemos que ya David sabe que la misma gente de él está poniendo en tela de juicio la vida del rey David. Pero entonces podemos ver, hermanos, que este estudio nos está llamando a que nosotros no tenemos que escuchar, no tenemos que dormirnos. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la palabra del Eterno y estamos guardando sus mandamientos, nosotros, el Padre nos llama a que seamos vigilantes, que estemos nosotros siempre en guardias, no durmiendo como las otras personas, porque el que duerme dice que no sabe a qué horas llega el destructor. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar vigilando como creyentes en el Mashiach, y lo que a nosotros nos da vida y nos mantiene siempre vigilando son los mandamientos de nuestro Padre eterno. Solamente, hermano Jerry. Gracias, pastor. Bonito comentario. Arielo. Sí, podemos ver de que, así como dice el hermano Misael en el 24, ¿no? Eso ya estaba reflejado. Pero lo que sin duda vemos acá es que el rey, Saúl, ¿no? Reconoció la voz de David, y es cuando él le dice, ¿es esta tu voz, mi hijo David? Y David le dijo, dice, yo soy tu sirviente, mi Adón, oh rey. Entonces podemos ver que en esa ocasión en que ellos se ven, pues David deja muy en claro, ¿no? Que el único que tenía, o le hace ver que el único que tenía eh, el derecho de juzgar o de aclarar las cosas es el Padre Yahweh, porque lo dice ahí en el 24:15, dice, Yahweh sea el juez y árbitro entre yo y tú, que Yahweh mire y juzgue mi causa y me rescate de tu mano, dice. O sea que, ¿a quién le estaba dando él la autoridad primeramente? Al Padre. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Cuando son cosas que se trata de otra persona, tenemos que orarle al Padre y él va a dar la respuesta, así como la seguridad que tenía David, ¿no? Que dice que el Padre iba a ser el juez y el árbitro entre ellos dos. Y bonito, ¿no? Porque primero se deja ver cómo es que él deja eh, esa, esa fe delante del rey Saúl, cosa que él no mostró en ningún momento.
¿no? Cosa que él no mostró en ningún momento, no mostró esa fe, esa seguridad que tenía. Más bien, David sí lo hacía. Entonces, él consultaba no solo una, sino que hasta 5 veces sobre un tema, mientras Saúl estaba viendo por sus intereses personales, persiguiéndolo ciegamente, ¿no? Entonces, es bonito ver cómo va encajando esto, hermano Jerry, y lo que el Padre nos regala para que entendamos, ¿no? Solamente. Buen comentario, Arielo. Quique, Sí, hermanos, en el versículo 17 dice, Shaul reconoció la voz de David y dijo, ¿es esa tu voz, mi hijo David? David dijo, yo soy tu sirviente, mi señor, oh rey. Entonces, hermanos, en este pasaje, David se encuentra nuevamente, ¿no? Frente a Shaul, pero esta vez en una situación diferente, ¿no? Aunque David tuvo la oportunidad de matarlo, decidió no hacerlo. Y al despertar a Shaul con la lanza y la jarra de agua que había tomado de su cabecera, su voz es lo que finalmente toca el corazón de Shaul, ¿no? O sea, Shaul, quien anteriormente había querido atentar contra David por celos y rabia, reconoce su voz y su tono parece lleno de conmoción y arrepentimiento. El rey, al escuchar la voz de quien consideraba su enemigo, no puede evitar sentir una conmoción interna, lo que demuestra cómo la humildad de David y su actitud respetuosa pueden llegar a conmover, ¿no? Incluso el corazón endurecido de Shaul. Y este momento, hermanos, refleja que a pesar de la hostilidad, la verdad, el respeto y la humildad de David, tienen el poder, ¿no? De tocar los corazones más duros. A veces en situaciones más tensas o conflictivas, nuestra actitud humilde y nuestra disposición a actuar con integridad pueden lograr lo que la venganza nunca podría conseguir, ¿no? Un cambio en el corazón de los demás. Hermanos, ¿qué dice Romanos 12, 20, 21? Lo leo. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, este pasaje en Romanos resalta el principio de responder el mal con bien. En lugar de tomar venganza contra Shaul, David le muestra misericordia y respeto al no matarlo, aun cuando tenía la oportunidad, y ya era la segunda, si mal no me equivoco. En lugar de actuar con ira o venganza, David actúa con bondad y verdad, lo que provoca una reacción en el corazón de Shaul, ¿no? Como el apóstol Pablo enseña en Romanos, vencer el mal con bien tiene el poder de cambiar incluso los corazones más endurecidos, ¿no? Como el, hemos visto el de Shaul. Ese es mi comentario, hermano. gracias, Quique. La hermana Ruth, muy bonito. La hermana Ruth se durmió. ¿Se durmió? Ahí Ahí Sí, está, está. la hermana. Ahí está. ¿cómo que se durmió? A ver, yo aquí en esta parte donde veo que David se muestra interesado por la vida de Saúl, ¿no? ¿Cómo es que increpa a su comandante? A pesar que él sabía que Saúl deseaba su muerte, él busca que preserven la vida de él. Por eso es que le dice a Abner de que, ¿por qué no cuida la vida del rey? ¿Por qué no guardas a tu señor? Entonces aquí vemos una vez más que a pesar el deseo que tenía Saúl contra David, él sigue queriéndolo y amándolo y respetándolo por sobre todas las cosas y sabiendo que es su prójimo, ¿no? A pesar del sentimiento que tenía Saúl
por David por acabarla. Mm. Por eso le dice, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua? O sea, esta acción hace que David le muestre a Saúl de que él ha tenido una vez más la oportunidad de acabar con él, pero no lo hace y lleva como pruebas esas tres cosas. Y por eso es que escucha a él que le está reclamando a Abner por su descuidado accionar. Entonces reconoce de que a pesar que David tiene una oportunidad más de acabar con él, no lo hace, al contrario, muestra con pruebas de que él no lo hace, no lo va a hacer tampoco. ¿Por qué? Porque él teme al Padre, ¿no? Es una prueba irrefutable que él tenía en sus manos y ni cómo para que Saúl diga, no, alguien me ha cuidado, alguien me ha salvado, alguien estaba protegiéndome, que por eso no me mató. Y pues, ¿qué ejemplo podemos sacar de eso? ¿Cómo podemos actuar nosotros ahora conociendo la palabra? Mm. Vemos cómo Saúl seguía manteniendo su humildad genuina al Padre, como siervo de Saúl también. Hubiera sido fácil para David proyectar una actitud de superioridad hacia Saúl, ya que tenía todas las de ganar, pero aún así no lo hizo. Otra vez muestra su humildad, ¿no? Por eso dice, ¿qué he hecho? Le pregunta. ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Mm? Entonces, es un, son enseñanzas muy hermosas para nuestras vidas. Cada pasaje nos deja más impresionado. Cada estudio nos va sacando las escamas de los ojos y poder ver lo precioso que es la palabra. Eso sería todo. Gracias, Rudo, bonito comentario. Vamos a seguir con la lectura. Dice 26:20. Ahora no dejes que mi sangre caiga a tierra delante de Yahweh. El rey de Israel ha salido a buscar mi vida, como un halcón nocturno cazando perdices en las montañas. Entonces Shaul dijo, he pecado, regresa, mi hijo David, ya no te haré daño, porque hoy has estimado mi vida como preciosa. Sí, me he comportado como un necio. Estaba totalmente equivocado. David respondió, aquí está la lanza del rey. Manda a uno de los hombres aquí para regresarla. Yahweh dará a cada persona una recompensa en la medida de su rectitud y su verdad. Yahweh te puso hoy en mi poder, pero yo no podía levantar mi mano contra el ungido de Yahweh. Mira, así como tu vida ha sido preciosa a mis ojos, hoy, así mi vida sea preciosa delante de Yahweh, me proteja y me salve el de cualquier clase de aflicciones. Shaul respondió a David, bendiciones sobre ti, mi hijo David. No hay duda de que lograrás todo valientemente y seguramente prevalecerás. Así que David se fue por su camino y Shaul regresó a su lugar. En el versículo 20 de este capítulo 26 de Primera de Samuel, yo tengo una concordancia, digamos, en el mismo Primera de Samuel, capítulo 24-14, donde dice, el rey de Israel ha venido en campaña. ¿Tras quién? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Vemos cómo el rey David se compara a una pulga, haciéndose que él no es importante, no es nada a comparación de un rey ungido del Padre. La humildad del rey David se engrandece aquí al él compararse mucho, mucho menos que el rey David.
a pesar que él también ha sido ungido, pero entonces vemos como en el 20 ruega el rey David que no caiga su sangre a la tierra delante de Yahweh. Entonces vemos como el rey Saúl aquí va afectándole la palabra del rey David. En el 21 dice, he pecado, regresa a mí, mi hijo David, ya no te haré daño. Pero esto también ha pasado antes, ya lo había dicho también, lo mismo. Pero recordemos que cuando el rey Saúl perdió, antes de que ungieran a David, el padre le puso un ángel malo al rey David. Por eso es que él no tenía una concordancia dentro de él mismo. Siempre actuaba como una persona bipolar, siempre un ratito bien y otro ratito mal. Los ratitos malos sabíamos que era atacado por el ángel malo ese que tenía, ¿no? También vemos como, me gusta como en el 23 dice, Yahweh dará a cada persona una recompensa en la medida de su rectitud y su verdad. Yahweh te puso hoy en mi poder, pero yo no podía levantar mi mano contra el ungido de Yahweh. Qué bonito, ¿verdad? Y esta acá se va acabando ya este capítulo y seguimos aprendiendo de que nuestra mano no se puede levantar ante ningún ungido. Es mejor contra nadie porque uno no sabe dónde estamos, ¿no? En el 25 dice, qué bonita esta parte. Y él se protege con la misma bendición, ¿no? Dice, así como tu vida ha sido preciosa a mis ojos hoy, así mi vida sea preciosa delante de Yahweh, me proteja y me salve en cualquier clase de aflicciones. Esto es lo que él había aprendido y esto es lo que él estaba rogando al Padre, que sea protegido por siempre. Y entonces esto es lo que debe estar en nuestras oraciones, que nosotros debemos guardar o obedecer la palabra del Padre y que Él nos proteja, ¿no? Y nos salve en cualquier clase de aflicciones. En el último versículo vemos cómo Saúl responde, ¿no? A David y confirma que él sí es el rey, porque ya lo sabía, el rey Saúl, pero no lo quería aceptar. Dice, mi hijo David, no hay duda de que lograrás todo valientemente, seguramente prevalecerás. Así que David se fue por su camino y Saúl regresó a su lugar. Pastor. Sí, hermano Jerry, gracias. Sí, como podemos ver, hermanos, que ya aquí lo que es el rey David ya no creía lo que él le decía, ¿no? Porque ya en el 24, lo que el estudio que hace dos estudios atrás, lo mismo le prometió y no cumplió, porque vemos que aquí él ya lo estaba buscando nuevamente para matarlo. A pesar de que el rey Saúl se había declarado enemigo de David, también los sirvientes de él eran enemigos. ¿Por qué? Porque en el 19, en su parte B, dice, ellos me han echado así, ya no pueda yo compartir en la herencia de Yahweh. Ellos han dicho, ve, sirve a otros dioses. Se da cuenta, hermano, muchas veces la misma gente o muchas veces nuestra familia no le gusta lo que nosotros estamos haciendo, pero es que lo que nosotros estamos haciendo no es cosa de hombre, sino es cosa de la Torá, son ordenanzas que el Padre está haciendo. Y recordemos que el rey Saúl por eso fue desechado, porque él no siguió las ordenanzas, en cuanto el rey David sí seguía los reglamentos del Eterno y por eso él fue premiado conforme al corazón del Eterno. Y aquí en el 23 vemos algo hermoso. En el 26, 23, Yahweh dará a cada persona una recompensa en la medida de su rectitud y su verdad. Entonces, hermanos, recuerden que el Padre nos va a dar una medida, dice, conforme a nuestra rectitud. Una recompensa, dice, conforme a la medida de nuestra rectitud y su verdad. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que la importancia de caminar conforme a los mandamientos, o sea, la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque en aquel día, recuerden que vamos a estar frente al tribunal del Eterno.
Y a él, a lo que hizo el bueno, dice, lo bueno le va a pagar con bueno, pero asimismo el que hizo lo malo le va a pagar con malo. ¿Por qué? Porque el Padre es un Padre bueno, bondadoso, es un Padre justo, que Él va a pagar conforme a las actitudes o conforme lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Entonces, hermanos, aquí lo que podemos aprender nosotros del rey David es que siempre la humildad tiene que estar en nosotros y sobre todo reconocer, hermanos, que lo que nosotros hacemos como creyentes no viene del hombre, sino viene de lo que nosotros estamos aprendiendo en la Torá. Y la Torá, recordemos que es la palabra del Eterno, la que a nosotros nos guía y nos conduce a toda buena obra y justicia. Solamente, hermano Ayer. Gracias, pastor, qué bonito. Arielo. Sí, podemos ver de que David, hermanos, se aferró. Voy a ir por el mismo camino que dijo mi pastor, ahí dijo en el eh, que David se aferró al principio, dice, cuando él se convirtió en rey, reconoció que su justicia fue recompensada. Y sí fue recompensada. Muchas veces uno piensa que no va a ser recompensada. Muchas veces uno actúa inconscientemente. Muchas veces uno dice, no me está viendo nadie, lo puedo agarrar, esto es mío, no me está viendo nadie. Pero mire qué dice el mismo rey David ahí en el Salmo 18:20. Dice, Yahweh me recompensará de acuerdo a mi rectitud, aún de acuerdo a la pureza de mis manos, Él me recompensará. Él estaba seguro, hermanos, de que el Padre lo iba a recompensar. Dice, porque he guardado las sendas de Yahweh, no me he apartado perversamente de mi Elohim, pues todos sus juicios estaban ante mí. No me distancié de sus ordenanzas. Yo fui de corazón puro con él y me guarde de mi pecado. Y Yahweh me pagó de acuerdo a mi rectitud, de acuerdo a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el Kadosh tú serás Kadosh, con el hombre inocente tú serás inocente, dice. Oiga, hermanos, con el hombre excelente tú serás excelente, pero con el perverso tú serás sagaz. Tú salvarás a la gente humilde, pero humillas a los altaneros. Y es lo que hace el Padre, hermanos. Recordemos que Él actuó de acuerdo a lo que el Padre le había mostrado, ¿no? Y a lo que el Padre le había dicho, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento el Padre lo tenía donde él quería, donde el Padre quería que él estuviera. Entonces, si nos dejamos guiar nosotros, muchas veces nosotros vamos a ser guiados por el Padre, pero nos tenemos que dejar, así como el rey David lo hizo. Solamente, hermano. Buen comentario, Arielo. Quique. Sí, hermanos, en el versículo 21 dice, entonces Shaul dijo, he pecado, regresa mi hijo David, ya no te haré daño, porque hoy has estimado mi vida como preciosa. Sí, me he comportado como un necio, estaba totalmente equivocado. Entonces, hermanos, en este versículo vemos que aunque Shaul reconoce su error, no cambia verdaderamente, ¿no? su actitud. Y esto nos enseña que el arrepentimiento verdadero no solamente es reconocer, ¿no? el pecado, sino cambiar de camino, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué parece arrepentido, ¿no? De manera figurada. Porque primero en el versículo dice que reconoce su pecado, le dice pecado. También expresa un cambio de actitud, ¿no? No haré más mal, dice, ¿no? Y se humilla llamándose necio, ¿no? Y admitiendo que se equivocó.
Sin embargo, si observamos el contexto, vemos que Shaul había dicho algo similar anteriormente, ¿no? En el capítulo 24, cuando David también le perdonó la vida, ¿no? En la cueva en Gadí. Ahora, cuando David perdona a Shaul por primera vez, Saúl también responde casi con las mismas palabras. Y eso lo vemos en Samuel 24, en los versículos 17 y 19, ¿no? Y porque dice, ¿no? En el 17 rápidamente lo leo, dijo a David, tú eres más justo que yo, porque me has tratado bien, mientras yo te he tratado mal. Y el 19 dice, porque si un hombre encuentra a su enemigo, ¿lo dejará ir en paz? Que Yahweh te recompense con bien por lo que has hecho por mí. Es esto lo que le dice Shaul a David, ¿no? En el capítulo 24. Pero vemos también que después de esto Saúl sigue persiguiendo, ¿no? A David. Y esto demuestra que su arrepentimiento no fue duradero. Entonces, después de haber prometido, ¿no? En Samuel 24 que no haría más daño a David, lo vuelve a perseguir en el capítulo 26. Y esto refuerza que sus palabras no fueron sinceras, ¿no? Si su arrepentimiento en Samuel 24 hubiera sido genuino, no habría tenido que pedir perdón nuevamente en Samuel 26. También vemos que el hecho de que esta vez en el desierto de Sif con 3.000 hombres persiguiendo a David muestra que su corazón no había cambiado realmente, ¿no? Ahora, en los capítulos siguientes, o sea, vemos que Saúl confirma su falta de verdadero cambio, ¿no? Porque sigue sin obedecer a Yahweh. Por ejemplo, vemos que consulta a una bruja en Endor, en Primera de Samuel 28, algo que está prohibido por Yahweh. Y al final, Shaul muere sin haber cambiado su actitud, ¿no? Y separado de la voluntad de Yahweh, ¿no? Y eso está en Primero de Samuel 31. Ahora, hermanos, aunque sus palabras en este versículo suenan sinceras, su historial, ¿no? Muestra que su arrepentimiento no es genuino ni duradero. Su conducta es cíclica, peca, se arrepiente, pero no cambia de verdad, ¿no? Ahora, hermanos, este versículo nos enseña que el verdadero arrepentimiento no solamente es decir he pecado, sino demostrarlo con hechos, ¿no? Y un cambio de vida. Shaul nos muestra el peligro de un arrepentimiento superficial, mientras que David nos enseña la importancia de confiar en la justicia de Yahweh, ¿no? En lugar de tomar venganza por nuestras propias manos, ¿no? Ese es mi comentario, hermano. Gracias, Kike, bonito comentario, muy completo. Hermana Ru, Y yo acá del 22 al 26, donde dice que Yahweh pague a cada uno su justicia y su lealtad. Vemos que David sigue confiando total y plenamente en el Padre, quien bendice a los justos y a los leales, ¿no? Y David lo conocía muy bien, como está escrito en Hebreos 6:10, mm, porque Yahweh no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Vemos también cómo David usa el principio que Yahweh habló en Mateo 7:2, con la medida con que medís, vos serás medido. Entonces vemos la misericordia del Abba para consigo mismo. Vemos la generosidad que tenía David hacia su prójimo. También vemos cómo es que David quería cumplir su llamado a ser el próximo rey de Israel, pero quería ambas cosas, el trono y la bendición del Padre. Vemos que él se niega a tomar el trono a través del asesinato y la rebeldía. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Padre, que él lo protegería hasta que él llegara a ser el próximo rey. Mm,
Entonces, si nuestra confianza está total y plenamente en Él, estamos seguros de que nada malo nos va a pasar y que sí o sí, pase lo que pase, vamos a estar donde el Padre nos quiere tener. Ya vemos cómo David se aferró a este principio y cuando se convirtió en rey, él reconoció que su justicia fue recompensada, como está en Salmos 18, del 20 al 27. Qué importante es estar totalmente en Kedusha. Mm, Vemos que a pesar que tengamos pruebas difíciles, oportunidades de hacer el mal y cobrar venganza por nuestras propias manos, lo más importante es confiar en el Padre, hermano. Confiar en que Él nunca nos va a dejar solos. Que siempre nuestra confianza no tiene que mermar. Nuestra emuná tiene que crecer cada día. Y solo lo podemos lograr estudiando la palabra y sobre todo poniéndola en práctica, no solo teniendo en conocimiento. Eso es todo más. Gracias, Ruth. Bonito comentario. Yo quería concluir con esta última parte. Está en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 1, del 1, no, del capítulo 1 del versículo 14 al 16, donde dice, David le preguntó, ¿cómo es que tú no tuviste temor de levantar tu mano para destruir al ungido de Yahweh? David llamó a uno de sus jóvenes y dijo, ve a él y mátalo. El hombre lo golpeó y murió. David le dijo, tu sangre está sobre tu propia cabeza. Tu propia boca testificó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Yahweh. Hermanos, esto es muy serio, muy, 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 muy serio. Recuerden que el rey David tenía un corazón comparado al del Eterno. Y todo ungido del Padre es importante para el Padre. Recordemos que nosotros tenemos poder en los labios, en la boca. Y si esos labios, lo que sale para afuera, no está bien controlado, y no a veces decimos palabras que no exaltan al Eterno, sino nos llevan a condenación. So hay que poner mucho, mucho cuidado para exaltar al Padre y no llevarnos a un ungido enredados en nuestras vidas, matarlo o hacerle cualquier daño. Hay que tener mucho cuidado con nuestras acciones, nuestros pensamientos. Esto yo veo lo que nos ha dejado este estudio. Hay que tener mucho temor con todos, ¿ok? Con todos los hermanos, con cualquiera, que uno no sabe quién es el ungido. Este estudio, como todos los estudios, siempre nos llama a poner cuidado sobre todo lo que hacemos o decimos, o quizás hasta por obras, ¿no? Uno no sabe de qué manera uno puede afectar a uno. Nuestro trabajo no es ofender, sino es exaltar el nombre santo del Eterno. Si no hay más comentarios, Pastor, Quique, micrófonos abiertos, Arielo, Ruth. Estamos bien, hermano Jerry. Muy Pastor. explicado, muy explicado estuvo este verso y hemos aprendido mucho qué es lo que tenemos que hacer. Recuerden que no debemos de hacer nada que no que esté afuera del margen de la Torá. ¿Por qué? Porque es condenado por el Eterno. Eso. Gracias, Pastor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias al Padre. Bendito es tu nombre, Padre mío. Te damos gracias por este estudio, por llevarnos a cada lección de lección, por prepararnos, Padre Santo, para lo que viene en el futuro.
a reeducarnos en cada porción de cada capítulo en capítulo que vamos aprendiendo. Esta vez aprendimos, Padre mío, y aprendieron los que nos están viendo. También rogamos que aquel que vean estos videos atesoren todos estos estudios para que tampoco puedan caer en maldición de no, mm, de no ofender ni matar a un ungido o cualquier persona, porque uno no sabe afuera el que camina si es ungido o no es ungido. Que la rabia, la emoción o un sentimiento, el raciocinio no nos lleve a pecar contra ti, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a tener lo que salga de nuestros labios sea para exaltar tu nombre santo y no sea para maldecir nuestras propias vidas. Al maldecir nuestras propias vidas, también maldecimos la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre Santo, que tu poder, tu fuerza esté siempre con nosotros, tu presencia esté cuidando nuestros labios. Purifícanos, Padre mío, nuestro templo para que tú puedas vivir con nosotros. Y no te alejes nunca, Padre, más reprende al adversario, Padre mío, para que ese pueblo de Israel te pueda servir y no sea más de dura serviz. Te damos gracias, Padre mío, por estos estudios. Te doy gracias por mis hermanos, por su vida. Te ruego los bendigas. Bendigas a aquellos que nos miran estos videos, que los edifiques y los llenes de aceite para que sus lámparas estén encendidas todo el tiempo de sus vidas, igual que las de nosotros. Gracias, Padre mío, por poner alimentos en nuestras casas, por poner salud en nuestras vidas, por ese milagro de vivir de la vida todos los días al despertar nuestros ojos. Te vamos a rogar que por un descanso y recomponer nuestros cuerpos. Y mañana, Padre mío, que una vez más sostengas nuestras vidas en tus manos y cuando salgamos de las casas y descendamos al mundo, que tu presencia siempre esté delante de nosotros, reprendiendo al adversario. Gracias, Padre Santo, por estos estudios que nos llevas de paso en paso, nos llevas a un aprendizaje, a una altura diferente, más elevada de cada estudio en estudio. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Seas tú exaltado siempre, Padre Santo, con tu poder, porque solamente eres tú digno del poder, el honor y la gloria. Bendito seas por siempre. En el nombre santo de Yahshua HaMashiach te damos gracias, Padre. Amén y amén. 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 Amén, hermanos. Gracias, Amén. hermano. Que descansen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.